Contando el cuento con Ángel Guzmán. Estamos en Contando el cuento. Mi nombre es Ángel Guzmán y hoy les hablaré sobre la introducción de tres filósofos, pedagogos y filósofos de la historia de la humanidad. El primero de ellos los vamos a tratar cada uno aparte, pero nada más es una reseña breve, una introducción para nuestro estudio, nuestra tarea que nos importa en esto de la pedagogía, de la educación y de las corrientes filosóficas. El primero de ellos es San Agustín. Vamos a decir, bueno, San Agustín era un sacerdote, un obispo, fue uno de los llamados así padres de la iglesia. ¿Por qué padres de la iglesia? Porque ellos fueron los que pusieron en la iglesia católica o en lo que se llamó pues en los inicios después de la venida de nuestro Señor y de la iglesia primitiva, siguieron los padres de la iglesia y fueron los que pusieron los cimientos de la doctrina de la iglesia, en este caso católica romana. Este señor San Agustín o Agustín de Hipona era un personaje destacado en Hipona. La iglesia, los obispos, por ser una persona destacada, lo nombran en un mismo acto, lo bautizan, le dan la orden sacerdotal y le dan la orden episcopal. Y desde ese momento San Agustín va a ser un defensor de la fe católica romana cristiana, y él se va a basar sobre todo en la fe con Dios. Va a escribir un libro muy importante que es La Ciudad de Dios, que es cómo Dios se mezcla en esta vida cotidiana del ser humano y cómo lo podemos descubrir en la vida ordinaria, en los acontecimientos normales del día a día y de las cuestiones más sencillas de la humanidad. San Agustín va a ser un personaje importante porque va a destacar la importancia que va a tener la educación en esos momentos y la educación cristiana. Su lema de San Agustín va a ser: ama y haz lo que quieras. Él se va a basar para todas sus corrientes, tanto filosóficas, teológicas y pedagógicas, en la palabra de Dios, es decir, en la Biblia. San Agustín se va a enfocar mucho en la cuestión de la educación de los niños, también en la educación de los adultos, en lo que era en este caso o lo que llamaríamos el catecismo. También tenemos otro personaje que va ahora sí al contrario de San Agustín por su corriente o tendencia religiosa. Juan Amos Comenius, perdón. Juan Amos Comenius es un vamos a decirlo así, un religioso, pero en el sentido cristiano, o como mucha gente lo conoce, en la religión protestante o evangélica. A John Amos Comenius se integra a una comunidad religiosa protestante. Recordemos que en aquel tiempo en donde vive Amos
Comenius, se da el cisma, el segundo cisma importante dentro de la Iglesia Católica, que es con la separación de la Iglesia y con Lutero, en donde Lutero pega sus 99 tesis en la iglesia de Wittenberg en Alemania, en donde va a ir en contra de los abusos del Vaticano, abusos de sacerdotes, lo que se le tenía que pagar a la Iglesia Católica, las indulgencias que en aquel momento el Papa quería construir, el Vaticano, y las indulgencias eran unos papeles que le decían a fulanito de tal, la Iglesia Católica y el Papa León X otorgan la bendición a la familia Guzmán García, por ejemplo. Se da hoy en día y lo da el Vaticano. Cuando uno va a visitar el Vaticano, le da esa bendición o ese papel que dice que es la bendición. Y esa es una indulgencia. Una indulgencia es el perdón de los pecados en manos de un sacerdote, en manos de la Iglesia y en manos del Papa. Lutero encuentra que cuando empieza a traducir las escrituras, sobre todo en Romanos, encuentra que la salvación es por fe y no por obras. Entonces, John Amos Comenius se hace pastor, se hace ministro de culto, y su labor principal va a ser en la educación, en llevar la educación a los niños y a la gente. Pero aquí va a cambiar un poquito Comenius. Él va a ir en contra de todo aquello que él aprendió en sus primeros momentos educativos o en sus primeras escuelas, que era memorizar. Acuérdense que antes las escuelas o universidades o la misma iglesia que enseñaba era memorizar, los rezos, las oraciones, el credo, era de memoria el credo en aquel entonces. Entonces diremos que Comenius quiere hacer diferente esto, quiere dejar la memorización y la repetición, sino quiere hacer que realmente el joven, el alumno, el educando, utilice la razón, utilice como ahora se le llama la crítica para poder resolver los problemas. Entonces, lo que quiere Comenius es que la enseñanza sea totalmente diferente. Por otro lado, tenemos a uno de los grandes filósofos, de los grandes pensadores, de los que marcaron un antes y un después, René Descartes. René Descartes quiere olvidarse de todo lo que en aquel momento se había enseñado, se había aprendido, de lo clásico, de las doctrinas, pues ya se sabían en aquel momento y que no se ponía, ni siquiera se podían discutir esas enseñanzas o doctrinas. La famosa frase de René Descartes es: pienso, luego existo. Porque decía Descartes, yo puedo dudar de todo, de que existe esta mesa, de que existe este árbol, de que existe tal objeto. Yo puedo dudarlo, aunque lo tenga en mi cabeza. Pero lo que no puedo dudar es exactamente de que yo estoy dudando. Entonces, si yo dudo, es de que realmente yo existo. Por eso, a partir de René Descartes van a surgir
corrientes, unos a favor y otros en contra. Van a ser el idealismo, el realismo, y otras muchas corrientes que se van a desatar a partir de Descartes, el cartesianismo también, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, René Descartes se apoya mucho en las matemáticas. Aparte de que ser un muy buen filósofo, era un buen matemático. Por eso escuchamos hablar de los planos cartesianos, porque él inventó esta parte de las matemáticas. Entonces, para René Descartes era importante de que todo lo que nosotros dudamos era ahí el meollo del asunto. Si realmente dudas, es porque tú existes, y a raíz de la duda, es decir, no porque veo esta mesa aquí ya quiere decir que existe. Debo de preguntarme por qué existe. Realmente existe esta mesa, realmente es la mesa, realmente es blanca, realmente es redonda o cuadrada la mesa, realmente mis sentidos no me engañan. Es ahí donde René Descartes se enfoca mucho y se apoya mucho en el método científico. Y es aquí su aporte a la pedagogía, este método científico para descubrir la verdad, para llevar la enseñanza y el aprendizaje a la nueva generación. Es decir, no porque ya esté una idea la tenemos que aceptar, sino nosotros debemos de cuestionarnos esas ideas, esos pensamientos, lo que el maestro nos está dando. Entonces es allí en donde vamos a entrar más en detalle en estos tres personajes, Agustín de Hipona, Juan Amós Comenius y René Descartes. Muchas gracias. San Agustín de Hipona. La enseñanza está ligada al concepto de lenguaje. Nadie puede enseñar sin hablar. Por eso el maestro debe dirigirse adecuadamente cuando se dirige a sus alumnos. Dos características de la educación de San Agustín. La primera de ellas y la más importante es de que la educación debería de ser una educación humanista. Vean, estamos hablando del año 350 y tantos de nuestra era, y ya San Agustín nos habla de que la educación debe de ser humanista. Su segundo punto importante que aportó San Agustín es de que la formación debe de ser aséptica. ¿Qué quiere decir con esto? Es de que debemos de negarnos a los placeres. Y muy importante, no debe de haber castigos morales cuando uno está educando a los chiquillos, a los jóvenes y a los adultos. Los castigos no compaginan con esta idea de la formación y de la educación que tiene San Agustín, y que va muy de la mano con este concepto humanista de la educación. Los principios pedagógicos que tiene San Agustín son varios. La enseñanza libre y no obligatoria. O como antes se decía, que la letra con sangre entra. No, dice San Agustín que la enseñanza debe ser libre, debe de ser basada en que el alumno se sienta capaz de desarrollar todas sus cualidades como ser humano y como persona, y que lo que está aprendiendo lo pueda realizar en una educación práctica. 2. La formación cristiana. Para
Para San Agustín este era un elemento importante porque toda su formación, todo lo que él aportó a la vida pedagógica y de la educación en su tiempo era en relación a la educación cristiana y a los modelos que tiene la Biblia como esos ejemplos. El más claro y evidente es de nuestro Señor, en donde la vida moral va acompañada de los actos en la vida del ser humano, y así como la del Mesías, así debería de ser la vida del ser humano, la vida ordinaria de la gente. Y esto va enfocado en la búsqueda de la verdad. 3, todo debe de estar centrado en Dios. Así no podemos descartar a Dios de la formación educativa, y en este caso el buscar y el encontrar a Dios nos va a llevar siempre, siempre, siempre a la verdad. No podemos buscar a Dios sin encontrar esta verdad. San Agustín ya a los 20 años todavía no es ni sacerdote ni cristiano, ni tampoco es obispo. Él era un maestro, a los 20 años ya era maestro de gramática, después lo fue de retórica, es decir, fue superándose en sus cátedras. A los 26 años escribe un libro que se llama Pulcro et Apto, que nos habla de las cuestiones morales, pero el libro más importante que nosotros le conocemos a San Agustín es La ciudad de Dios, donde él nos habla de cómo la vida ordinaria del ser humano está muy ligada y pegada a todo lo que es religioso o cuestión de Dios. Él, en su tiempo, San Agustín, critica la educación de su tiempo porque está basada en los mitos grecorromanos y en las leyendas y en las filosofías de estos filósofos que no tienen nada de moral, nada de cristiano, y que solamente se basan en aquel momento, pues en filosofías que no podían realmente sustentarse, como en aquel entonces. Recordemos que pues la fe cristiana estaba empezando, estaba en su, digamos, en su mayor auge en ese momento, cuando entonces todo iba relacionada con la fe católica, cristiana, romana y católica. San Agustín, en el 391 llega a Hipona. Allí los obispos de Hipona lo bautizan, le dan el sacramento del sacerdocio y el sacramento del obispado. Y en ese momento San Agustín se va a enfocar exclusivamente a la parte de la educación que a nosotros nos corresponde, la educación basada en la formación cristiana, en la formación católica, y en ese entonces en las bases del cristianismo, que eran las bases sólidas que se estaban formando en aquel entonces, porque recordemos que antes no había dogmas, antes no había normas de fe o el catecismo, sino simplemente eran las enseñanzas que iban de boca en boca de la Biblia o de nuestro Señor, pero no había un sustento ya religioso, filosófico y aún más hasta científico. Entonces San Agustín va a enfocarse en su pedagogía humanista, centrada en el no castigo moral, sino en la libre enseñanza tanto de los niños, adolescentes y adultos. Muchas gracias. Nos toca hablar de Juan Amos Comenius. Juan Amos Comenius nació en lo que hoy es la República Checa.
Nace el 26 de marzo de 1592 y muere el 15 de noviembre de 1670. Comenius es considerado el padre de la pedagogía por los elementos que él aporta, elementos nuevos y novedosos que Comenius aporta. Comenius fue un teólogo, fue un filósofo y fue considerado el mejor y el padre de la pedagogía, es decir, un pedagogo. Para él la educación tiene que ser completa, integrada y bien dirigida. Si conjugamos estos elementos, nos va a llevar a una humanidad pacífica. ¿Por qué habla Comenius de que la educación nos debe de llevar a una humanidad pacífica? Recordemos que, como lo dijimos en la introducción, se están viviendo tiempos difíciles en Europa, en el sentido de que va a hacer la separación de la Iglesia y los estados germánicos, empezando con Lutero, con las 99 tesis pegadas en la iglesia de Gutenberg en Alemania, y que va a dar origen al protestantismo o al evangelismo o a la división de ahora lo que se llamarían cristianos y después católicos. El segundo gran cisma, el primero fue el cisma de Occidente, donde la iglesia de Occidente se separa de la de Oriente, en donde van a salir la iglesia ortodoxa. Ese fue el primer gran cisma. En este momento, Carlos I o Carlos V, que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, empieza a ver en los pequeños principados, sobre todo al principio en Alemania, pequeñas guerras de estos principados, pero ya después se va a dar lo que se le va a llamar la Guerra de los 30 años, en donde se va a perseguir a los protestantes, a los que se separan de la Iglesia católica, y especialmente a Comenius lo van a perseguir, van a quemar sus obras. Comenius tiene que salir de su pueblo, a ir a Irlanda, a Suecia y a otros países donde él va a ejercer como pedagogo y va a poner esas prácticas novedosas que va a aprender cuando él estaba en la universidad. Un primer momento que él va a criticar cómo se enseña en la universidad. En aquel entonces, tanto en la universidad como en la iglesia, tanto católica como cristiana, se enseñaba simplemente era la repetición y la memorización. Eran los elementos que tenía en aquel entonces la educación. Entonces él va a criticar y va a decir que debe de haber elementos importantes para que el niño, el educando, el alumno pueda aprender libre y con su conciencia, con su razón. Cómo aplicar la razón y no nada más la memoria y la repetición en este momento. Él siendo protestante o evangélico o cristiano, su familia se adhiere a una comunidad evangélica, en donde a muy temprana edad él es nombrado reverendo, pastor o ministro de culto, en donde es allí en donde él va a encargarse de la educación de la niñez. Y él va a poner que el conocimiento, para él el conocimiento es todo para todos. Va a escribir una obra magistral que todavía hoy podemos decir que todos los que estudiamos o que nos interesa la pedagogía o la educación debemos de leerlo. Es la Didáctica Magna, en donde él se desplaya y empieza
a mostrar todos los elementos que tiene que tener en la educación moderna en su tiempo de Comenius. Fue por esta obra que él escribió la Didáctica Magna. Él es llamado maestro de las naciones. Él pone una frase o siembra una frase que es la pansofía, que significa la enseñanza a todos. Como decíamos hace un momento, todo para todos, pero en el sentido de la enseñanza. La pedagogía, la educación tiene que tener algunos elementos. La educación debe de generar la libertad del pensamiento, es decir, en aquel momento recordemos que la Iglesia Católica y la teología dictaban todos los parámetros en aquel entonces de la educación y no había más que la fe, la Biblia y la religión. Eso era lo que en aquel momento marcaba la pauta dentro de la educación y dentro de la vida de los europeos en aquel momento. Entonces todo ya estaba predeterminado por las escrituras. La enseñanza debe de estar dirigida por la razón. Por la razón, la razón es la que nos debe de guiar para una buena educación. Él propone un método activo. En ese método activo es aprender haciendo, es decir, una educación práctica. Y este método activo debe de comprender con 3 elementos. Es la comprensión, es decir, que el alumno comprenda lo que se le está diciendo o enseñando, que el alumno retenga, no nada más con memorización, sino que retenga los conocimientos, que estén bien basados, que tengan un buen cimiento. Y la tercera, muy obvia después de estos dos, la práctica. Es decir, si ya aprendí, si ya retuve, ahora los conocimientos los debo de llevar a la práctica. Esto es el método activo que tenía Comenius para enseñar a sus alumnos. Dice que el alumno es el elemento principal del proceso educativo, es decir, todo como hoy en día nos dicen que en la reforma educativa todo está centrado en el alumno. Él es el elemento principal de la educación. La educación debe de ser temprana, eso sí. Mientras más temprana sea la educación es mejor, porque Comenius menciona que la educación debe de ser algo así como cuando el niño está tiernito, cuando se puede moldear. Pone varios ejemplos, pone el ejemplo de la cera cuando está todavía caliente, que puede uno moldearla con sus dedos antes de que se endurezca, o también como cuando un árbol está creciendo de forma curva o se está ladeando, poderle en el momento que está tiernito o que va creciendo ahí ponerle un palo para que el árbol pueda crecer derechito. Y es el mismo sentido de que mientras más temprana tenga la educación sea mejor. La enseñanza debe de ser gradual. Él tiene varias etapas muy parecidas a las etapas que conocemos como el preescolar, el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad, aunque en el último elemento es un periodo mucho más largo, es casi hasta los 25 años el último periodo que Comenius marca en sus etapas de educación. Parte de la enseñanza es la lectura. La lectura es un punto clave o básico para que el alumno pueda aprender más cosas. La enseñanza y el juego van muy de la mano. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión pues muy de los niños, que los niños
Si vemos terapéuticamente, los niños aprenden jugando. Hay uno que es una cuestión que se llama terapia de juego, y de la misma manera, si el niño aprende jugando en la práctica, va a ser mucho mejor. La última es la participación del Estado. Dice que el Estado debe de aportar, sobre todo en la última etapa, debe de aportar becas o apoyos a las instituciones o a los alumnos para que los alumnos puedan terminar su carrera, su preparación, su enseñanza, su formación. Algo novedoso aquí es que Comenius va... estando en Roma, va a usar el teatro para enseñar. A él lo van a considerar un buen dramaturgo. Va a escribir obras teatrales y va a enseñar a través de las obras teatrales. Un elemento importante que en su tiempo en América, también en mismos años cuando llegaron los primeros evangelizadores, recordemos que pues las órdenes que llegaron a evangelizar usaron el teatro, que hoy conocemos como por ejemplo las pastorelas. Las pastorelas eran una forma teatral, educativa para enseñar a la gente sobre la fe, y en ese entonces la fe católica. Comenius usa el teatro para poner este modelo activo de enseñanza, y cómo el teatro nos va a enseñar una forma diferente de aprender nuevos conocimientos, nuevas formas y nuevas pedagogías. Como les había comentado, Comenius fue perseguido, quemaron todas sus obras, sobre todo esta de Didáctica Magna, pero estando en el extranjero, Comenius vuelve a redactar su obra, la encierra en otro libro que encierra todas sus obras, y es así como hoy en día podemos conservar esta Didáctica Magna que hace a Comenius el padre de la pedagogía. Muchas gracias. Ahora nos toca el turno de René Descartes, filósofo y matemático y educador. Nació en Francia, es llamado el padre de la modernidad. Se enfocó mucho en el racionalismo, pero vamos a ir viendo poco a poco cuál fue su verdadera filosofía y aportación a la pedagogía. Él estudió, a pesar de ser francés y de que en su tiempo ya no marcaba tanto la tendencia de la religión, sino la ciencia en ese momento, él se formó con los jesuitas. Los jesuitas son una orden católica que se dedica sobre todo a los colegios católicos educativos. Su método de Descartes es la duda metódica, y es aquí su gran aportación que va a dejar dentro de la educación. Fue un gran matemático. Es considerado el padre de las matemáticas modernas, Descartes, por incorporar lo que se llama la geometría analítica y lo que lleva su nombre, los planos cartesianos, que son estos planos de horizontal y paralelo. En aquel entonces, Descartes quiere sintetizar y aportar de que todos los fenómenos naturales pueden ser explicados por medio de las matemáticas, es decir, el movimiento de los astros, de los planetas, de los cometas. Esto va a tratar de poner de alguna manera Descartes la posibilidad de poder
explicarlos. Y él va a ser el iniciador para que ya después Newton, con sus nuevas matemáticas y teorías, aporten el de que pueda ahora sí, un cohete o una nave espacial salir a la órbita, salir y llegar a la luna. Todas estas matemáticas van a ser incorporadas por Newton después, y es tan importante. La palabra clave y más importante de Descartes, todo el mundo la conoce, es pienso, luego existo. ¿De dónde nace su método de la duda metódica, de dudar de todo y del pienso, luego existo? Recordemos que en aquel entonces la influencia de las escuelas católicas estaba muy dirigida por la escuela platónica, y diremos que Platón nos da el mundo de las ideas. Y René Descartes dice que las ideas que están aquí en nuestra cabeza, como la idea de silla, de mesa, de un edificio, de un automóvil, de cualquier cosa que exista, que veamos, lo tenemos que poner en duda. Lo único que nosotros no podemos poner en duda es de que dudamos. Exactamente esa hizo aportación más grande tanto en la filosofía como en la educación. Es decir, no podemos nosotros decir que no existimos y que no pensamos si no tenemos esa duda. Y es aquí donde va a entrar, a partir de René Descartes, el método científico y la razón como medios del entendimiento y del aprendizaje dentro de la educación. Recordemos que en aquel entonces, si la Iglesia Católica decía que así era y que la Biblia lo determinaba de esta manera, así es como se realizaba. Ahora no, Descartes va a usar el método científico para aportar y que todo lo que está en nuestro alrededor, la naturaleza o los fenómenos naturales, pueden ser explicados por la ciencia, más especialmente por las matemáticas. Y diremos que realmente siempre ha sido así. Recordemos a los clásicos, Platón, Aristóteles, Sócrates y los presocráticos se apoyaban de sus teorías filosóficas y las matemáticas. No podemos dudar de esto. Einstein, para poner su pensamiento de la relatividad, tuvo que desarrollar las matemáticas, es decir, su pensamiento filosófico de cómo era y de cómo se componía el mundo está encerrado en las fórmulas matemáticas que desarrolló Einstein en sus teorías, tanto de la relatividad general y como de la teoría cuántica, es decir, de lo macro y de lo micro. Todo esto, René Descartes fue su gran aportación tanto a la filosofía, a las matemáticas y a la pedagogía. La razón nos debe de llevar, dice Descartes, que todo aquel que usa la razón para entender, para comprender, para tener alguna comprensión, debe de llevarnos a desarrollar todas nuestras virtudes como seres humanos. Es decir, aquella persona que usa la razón va a ir escalando en virtud. Y en otras palabras sería algo así como ir desarrollando la madurez, la formación académica, la educación. Mientras más avanzamos, debe de ser mayor. ¿Por qué esto? Porque dice Descartes que el conocimiento debe de ser objeto de análisis, y si el conocimiento es objeto de análisis, se deben de descartar todo lo que es falso. Y es ahí la aportación en donde René Descartes menciona que de alguna manera
la ciencia va a ser la base del nuevo conocimiento y de la nueva educación. Por eso debe de haber una educación formal en las universidades basadas en la ciencia. René Descartes habla de una separación mente y del cuerpo, es decir, hay dos elementos que viven en este momento cuando está la existencia mutuamente. Una es la mente y la otra es el cuerpo. Él crea el discurso del método, es toda una teoría para explicar la existencia del ser humano, la existencia de Dios y de las cosas, y llegar así a la verdad. Usa esto en la duda metódica, es su, digamos, va a ser su pedagogía de vida de Descartes, y que va a ser el aporte también dentro de la educación. El método, la duda, es decir, no recibir, en pocas palabras, no es aceptar las cosas como nos las dicen, sino nosotros dudar de eso y a raíz de eso hacer un análisis y llevarnos a la verdad que va a ser la verdad de nosotros y de la educación en ese momento. A partir de Descartes es un parteaguas. Descartes va a abrir miles de posibilidades filosóficas, va a desatar corrientes que antes no se habían imaginado, porque antes había, digamos, dos corrientes, ya sea la de Platón, que era el idealismo, y la de Aristóteles, que era el realismo, pero realmente no se había desarrollado tanto el estudio y el aprendizaje y las enseñanzas de Aristóteles. El reinante era el idealismo de Platón. A partir de Descartes, sus seguidores, sus retractores, sus críticos van a desarrollarse en el idealismo, en el racionalismo, en el realismo, en el naturalismo, en el panteísmo y en el empirismo. Es decir, todas estas corrientes van a surgir a partir de René Descartes y de su duda metódica y de dudar de todo, es decir, de su método metódico de René Descartes. La aportación más importante va a ser las matemáticas, la ciencia y el análisis de los elementos para llegar a la verdad en el aprendizaje, en la educación. Muchas gracias, espero que esto les haya servido a todos.